Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, llegó la hora y esa sintonía, la verdad, no se ha elegido de forma arbitraria. Moni, vamos a hablar de eso, ese impuesto de sucesiones, como al principio del programa les adelantaba, y que se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para muchísimas familias, porque es que esto de heredar, pues es un problema según la comunidad en la que se vive. Hay gente que se tiene que ver obligada a endeudarse para poder cobrar y hacerse con esa herencia, y otras personas que directamente no pueden hacer frente a ese impuesto de sucesiones y optan por renunciarle. Así que es un asunto, como decimos, que a todos nos puede tocar muy de cerca, y precisamente por eso queremos recurrir a nuestro abogado Antonio Caracuel. Muy buenas noches, Antonio, nuevamente. Buenas noches, un placer. Un placer estar aquí de nuevo. Gracias. Para intentar, como siempre decíamos, pues intentar disipar esas dudas que podamos tener, arrojar un poco de luz, ¿no? A ver Vamos si a somos empezar, capaces. seguro que sí, Antonio. Vamos a empezar pues por algo muy básico para todas las personas que nos estén viendo. En primer lugar, Antonio, ¿qué es el impuesto de sucesiones? ¿Qué es lo que grava exactamente? Bueno, en principio habría que definir lo que es un impuesto. Antes el anterior invitado que estaba aquí, fuera de micrófono, pues comentaba que era una víctima, efectivamente, porque había heredado 2 pisos de su padre, piso que su padre ya había pagado, que había pagado impuestos. Entonces esta es la gran contradicción que muchas personas pues no entienden. Claro. ¿Qué es lo que grava un impuesto? Un impuesto grava el beneficio, el impuesto de la renta, el impuesto de sociedades, o grava otra serie de cosas, el del tabaco, el del alcohol. Entonces, ¿qué es el impuesto de sucesiones? Pues el impuesto de sucesiones es un impuesto que grava la adquisición de una serie, la adquisición de unos bienes mortis causa. Cuando muere una persona y deja una herencia a sus allegados, a sus hijos, a su familia, o a personas que no sean su familia, pues el Estado tiene una norma que grava por segunda vez o por tercera vez. Un doble gravamen, Antonio. Correcto, exactamente. Hay muchas personas que no lo entienden y dicen, sí, yo he pagado, parece que penaliza el ahorro. Claro. Hay que gastarse el dinero antes de fallecer, porque si no le estás dejando un problema a tus hijos si no se hace con la suficiente planificación. Y no en todos los casos hay una solución viable. Jurídicamente hablando, por herencia, ¿qué se entiende? Porque no solo estamos hablando de bienes o derechos, también se heredan las deudas, digamos. Claro, estamos hablando, si hablamos de la herencia, un concepto civil, es todo todo el patrimonio que tiene una persona al fallecer. Y cuando estamos hablando de patrimonio podemos estar hablando de bienes inmuebles, casas, pisos, locales, bienes muebles como un coche o una cuenta bancaria, y también pasivo. El pasivo de la herencia podemos estar hablando pues de las deudas que tenga. Es decir, tiene una casa, un piso que cuesta 150.000, pero a lo mejor tiene 3 hipotecas que cuestan 350.000. Claro. Y ese es uno de los riesgos, si quiere hablamos de ello, pues a la hora de aceptar una herencia, puesto cuando que se acepta una herencia se está aceptando el activo y el pasivo, los bienes y las deudas, se está aceptando todo. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de un familiar cercano, de un padre, de un hermano, de un tío, de un abuelo, pues sabemos la vida o sabemos el activo y el pasivo de esa persona, o podemos suponerlo. Cuando recibimos una herencia, como se decía antiguamente, del tío de América, pues no sabemos lo que puede estar detrás. Entonces hay que ser muy cauteloso a la hora de aceptar esa herencia. Que hay una fórmula que se llama aceptarla a beneficio de inventario. Es decir, yo acepto la herencia, pero una vez que se liquide la herencia internamente. Acepto la herencia si hay algo positivo, si hay algo negativo, no. Es decir, que se liquiden todas las deudas con los bienes, con el activo de la herencia, y si sobra 1 euro, la acepto. Si se deben 10 euros, pues entonces no la acepto. Y eso es lo que en derecho se llama aceptarla a beneficio de inventario. Uno puede ser heredero, lógicamente, si hay un testamento de por medio, pero no siempre tiene por qué haber un testamento de por medio. No sé si a eso se le llama sucesión intestada. Sí, lo que se llama ab intestato o intestada. Ahí se puede haber un testamento o no haberlo. Claro, correcto. En ese caso sería la ley, en el caso de que no hubiera, la que un poco como que fija el orden de las personas llamadas a esa sucesión, ¿no? Bien, pero si se sigue con el testamento, el derecho español es muy rígido al respecto. Yo siempre me gusta explicárselo a mis clientes como una tarta. Imagínate lo que es una tarta en la cual se mete todo el patrimonio de la persona que ha fallecido y lo dividimos en 3 partes. Una tercera parte, el primer tercio, se tiene que dirigir o se tiene que dar obligatoriamente a partes iguales entre los hijos. El segundo tercio se puede mejorar a alguno de los hijos, es decir, no dárselo todo por igual. Se lo doy a mi hija porque es menor, o se lo doy a mi hija porque no tiene trabajo, o porque tiene algún problema físico, y a mi hijo no. Y una tercera parte que se llama de libre disposición, que puede ser a cualquiera de los hijos por igual,
o puede ser a un tercero que ya no tenga que ver ningún lazo familiar. Esa es desde el punto de vista jurídico. Entonces, si se hace un testamento, no tenemos que constreñir a esa norma. Si no hay testamento, va todo el 100% por parte iguales a los hijos o los descendientes de los hijos si alguno hubiese faltado. Antonio, centrándonos en esa polémica que está creando el impuesto de sucesiones, sobre todo en comunidades como es el caso de la andaluza, ¿por qué existe esa diferencia tan significativa, tan notable entre las comunidades del mismo país? Bueno, eso ya más un problema, aparte de jurídico, pues político. Claro. El impuesto de sucesiones, y si quiere otro día hablamos, y donaciones, ¿sí? Porque también se ven graban los dos, estamos hablando de un regalo en vida, donaciones, un regalo en muerte, una después de la muerte que sería sucesiones, es un impuesto estatal. Es un impuesto estatal, es decir, a nivel estatal, pero que el Estado permite, como el impuesto de patrimonio, que cada comunidad autónoma lo gestione a su manera. Y ahí entra el gobierno que gobierne cada comunidad autónoma. Claro que hay muchas diferencias. Comparación con la comunidad autónoma andaluza, los dos ejemplos a lo mejor más exagerados, pues puede ser la Comunidad de Madrid o la Comunidad Cántabra, claro, que son esas dos comunidades donde de entrada, pues están exentos el 99% del valor de la herencia, es decir, el 99% no se grava. Tenemos precisamente aquí un ejemplo cuantitativo. Por una herencia de 800.000 euros, un andaluz tendría que pagar unos 160.000 aproximadamente y un madrileño 1.500. Es cierto que uno ve estos datos y es para llevarse un poco la mano a la cabeza. Me acuerdo, Antonio, que precisamente ayer por la noche veía en una entrevista a un abogado por televisión y decía, él pensaba que debería ser una competencia estatal porque de esta manera, al ser una competencia autonómica, parece que hay un poco ciudadanos de primera o de segunda, que al final parece que no se está cumpliendo lo que dice la Constitución de que todos somos iguales ante la ley, porque este ejemplo que acabo de poner cuantitativo un poco rompe todo. Rompe todo y ahora luego pondré un ejemplo de una de las maneras para poder acogerse a eso. De ahí personas a lo mejor que pueden tener un patrimonio, pues dice, bueno, en vez de vivir en Málaga me voy a empadronar en Madrid. Claro. Voy a comprarme un piso y me voy a empadronar en Madrid, voy a vivir y cuando fallezca pues voy a favorecer a mis herederos porque yo soy ciudadano de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ocurrió igual hace algunos años con las sociedades mercantiles, cuando los actos jurídicos documentados bajaron los impuestos para las sociedades en la Comunidad de Navarra. Ahí sí se tuvo que cambiar porque había una competencia, entonces todas las sociedades sí que se iban y se domiciliaban en la Comunidad Navarra. Puede existir de hecho existe esa discriminación. Es así, hay una teoría, hay una tendencia, una opción, que es decir, como bien comentaba este compañero, de que pase a ser competencia estatal y que sea un término medio entre lo que ocurre en Cantabria y en Madrid y lo que ocurre en Andalucía, incluso después de la reforma que se ha llevado a cabo y que por eso está en boga ese tema y que ha entrado en vigor en enero de este año. Sin embargo, si no tengo malentendido, Antonio, el gobierno andaluz hace poquito sí ha elevado un poco ese mínimo exento, ¿no? Correcto, por eso digo, incluso esa que ha entrado en vigor el 1 de enero del año 2017 y entonces pues sí, ha habido algo para acercarlo que no llega ahí. Estamos hablando a lo mejor que hay un mínimo exento de los primeros 250.000 euros. Nos tributarán siempre que el patrimonio del que va a heredar sea menos de 407.000 euros. Ajá. Si uno ha sido trabajador y tiene 2 casas o lo ha heredado o tiene un campo y una casita y tiene más de 407, ya no se acogería a esto. Pero para las herencias básicas, o llamémosle las más bajas, los primeros 250.000 euros estarían exentos. Y también otra novedad, que eso es más un poco, no es complicado, pero más difícil de entender, que luego hay también un tramo que está bonificado, que es del 251.000 al 350. Si antes, cuando el mínimo exento estaba en 175, si alguien ya cogía 176.000 euros, se grababa desde el primer euro. Ahora no, ahora se sigue grabando desde el 251 en adelante y los primeros 100.000 a un tipo más bajo. Que estamos hablando que el tipo bajo, no sé si luego lo preguntará, pues está en un 7,65, que es el mínimo, y va increciendo. Estamos hablando entre familiares que puede llegar hasta el 35%, si los que heredan, estamos hablando que son los hijos o es el cónyuge. Claro. A partir de ahí, si ya estamos hablando de hermanos o de tíos o de personas ajenas a la familia, se puede multiplicar incluso hasta por 2. Hoy nosotros, Antonio, nos estamos centrando en este impuesto de sucesiones, pero en el caso de heredar, pregunto, ¿hay también encima otros trámites que nos supongan un desembolso?
Bueno, hay trámites más que, o hay otros impuestos, que estamos hablando que otro impuesto que podíamos dedicarle, porque también ha habido jurisprudencia del Tribunal Supremo, de los tribunales inferiores, que son las plusvalías locales, que eso podríamos hablar en otro momento, porque la plusvalía, todo el mundo lo sigue conociendo por plusvalía, siempre clava un incremento del valor de los terrenos. Entonces, si yo compré, y eso Marcos solamente lo dejo señalado, si yo compré un piso por 150.000 euros antes de la crisis y ahora lo he tenido que vender por 100.000, porque el valor de la casa y del terreno ha disminuido, ¿por qué voy a tener que pagar ese impuesto local? Claro. Bueno, este es un impuesto que también habría que pagar también con el impuesto sobre sucesiones. Pero ¿cuáles son los trámites legales que hay que hacer? ¿Sí? Incluso estamos hablando, va a ser un poco más caro si no hay testamento. Yo siempre les recomiendo a mis clientes que hagan un testamento. Claro. Primero, por la posible planificación que puedan tener. Después, porque un testamento puede estar entre los 75 y los 100 euros del notario, más lo que cobre el abogado por el asesoramiento, que también se lo puede dar el notario. Pero a lo mejor gastarse 200, 300 euros, o la cantidad que sea, puede suponer un ahorro. De hecho, de entrada, si no hay un testamento, se iniciará un procedimiento de sucesión ab intestato, con lo cual primero hay que hacer una declaración de herederos, hay que ver cuáles van a ser los herederos legítimos, porque no lo ha dicho la persona que ha fallecido en su testamento, y ya eso nos va a suponer un desembolso superior en el futuro. Se complica todo mucho más. Todo se va complicando, aparte de poder planificar de alguna manera e intentar pagar menos. Entonces, cuando fallece una persona, pues lo que primero que hay que localizar es un certificado de defunción. La propia funeraria nos lo suele facilitar. Con ese certificado de defunción solicitamos un certificado de actos de última voluntad. Existe un registro en Madrid central donde se registran todos los testamentos que se hacen en España, y ahora explicaré por qué. Una vez que se tiene este certificado de acto de última voluntad, también pedimos un certificado de seguros, por los posibles seguros de vida que pudiera tener esa persona, y que también tiene que ir a la herencia, y luego veremos de qué manera. Y luego, pues lo que tenemos que pedir es una copia autorizada del testamento que hay. Normalmente, el válido, normalmente, es el último testamento que se haga. Hoy una persona puede hacer un testamento aquí en Málaga y la semana que viene está en Madrid, cambiar de idea y hacer un nuevo testamento. Luego hay que pedir todos los testamentos, el último es el válido siempre que no modifique los anteriores. Hay que ver cuál es la última voluntad y entonces expresarla y llevarla a cabo. En el caso, Antonio, de adquirir pues un inmueble, ¿es obligatorio inscribirlo en el registro de la propiedad o no es obligatorio? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, eso era una técnica, una práctica que nuestros padres y sobre todo nuestros abuelos pues hacían, recibían la herencia y no decían nada, sabía que ese campo era suyo, que ese piso era suyo o esa casa del pueblo, dice, bueno, ya lo llevaré porque si no voy a tener que pagar impuestos, entonces pues no lo llevaba. Hoy en día eso ya es casi inviable e imposible. Cuando se produce un fallecimiento, nuestro hermano mayor, que se llama Hacienda, va a tener conocimiento casi inmediato, y lo inscribamos o no lo inscribamos, nos va a llegar, si hemos aceptado esa herencia, pues nos va a llegar de que tenemos que pagar ese impuesto. Pero claro que hay, a no ser que se renuncie. Existe la posibilidad, yo antes he puesto sobre la mesa la posibilidad de la aceptación a beneficio de inventario, que es muy rápida. Hay que hacerlo en los 30 días siguientes desde que se tenga conocimiento de que se es heredero de esa persona. O se puede simplemente renunciar. Quiero renunciar a esa herencia y pasaría... Pregunto, en el caso de renunciar, ¿no hay vuelta atrás, Antonio? No hay vuelta atrás. Eso es muy importante saberlo, claro. Y puedo renunciar, y entonces iría al resto de los herederos. Si renuncian todos, pues entonces iría al Estado. Ese caso de la renuncia, hombre, entiendo que va en función de las circunstancias de cada uno, pero usted como abogado, no sé, según los casos que haya visto, ¿en algún caso lo puede considerar, bueno, pues como un error o...? Bueno, por mi experiencia, no. Se puede considerar como un error, pero no, cuando alguien renuncia a una herencia es porque sabe que los problemas que puede traer, que ese pasivo es mayor que el activo de la herencia. No porque no se pueda llegar a pagar. Luego, si quiere, hablamos, bueno, he recibido esta herencia, ahora a ver cómo le pago a Hacienda, de qué manera puedo hacerlo. Lo que no se puede hacer es esconder la cabeza y esperar que venga Hacienda a cobrar. Pero el renunciar es porque se tenga visos o se tenga algunas pistas de que esta herencia puede traer más problemas que alegría. Entonces puede renunciar.
que no, entonces se acepta la herencia, o también ver si voy a ser capaz de pagarlo, de llegar a un acuerdo a Hacienda, pues para poder hacer frente a ella, que existen fórmulas. Es decir, se puede solicitar a Hacienda un aplazamiento de la deuda y un fraccionamiento de la misma, poniendo como garantía el mismo bien. O en algunos casos, como yo he visto algún promotor, también en la costa, que recibió muchas parcelas, entonces llegar a un acuerdo de pago con una cantidad pequeña, tener grabada la finca y a medida que fuera vendiendo las distintas parcelas, ir pagándole a Hacienda. Antonio, por ir concluyendo, ¿qué recomendaciones le haría a estas personas que ahora mismo se encuentran pues, precisamente en ese proceso de heredar? No sé si hay alguna manera de poder reducir los gastos, no sé, pregunto, ¿alguna recomendación? Bueno, no voy a decir nada que no sepa todos los abogados seguros y los asesores fiscales. Había algunos consejos. El primero es no hacer legados. Legados es decir, un bien lo voy a dejar a un hijo en concreto. ¿Por qué? Porque no le voy a dejar la vivienda habitual a un hijo y le voy a dejar el campo a otro hijo, porque estoy perjudicando al segundo. No lo hemos dicho antes, aparte de los 250.000 euros, la vivienda habitual sí que tiene una bonificación del 95%. Entonces, si se la dejo a uno y no a partes iguales a los dos, ya estoy penalizando a uno y beneficiando a otro. También con los negocios. Es decir, un negocio, un empresario individual, persona física, ese negocio que vayan a heredar los hijos también está bonificado en un 95%. Explotaciones agrícolas ahora con la modificación hasta el 99%. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de decir, lo voy a repartir en partes iguales. Hay otra fórmula legal, no estoy diciendo ninguna ilegalidad, nunca lo diré delante de una cámara, por supuesto, pero es decir, no le voy a dejar todo a los hijos, le voy a dejar también a los nietos, con lo cual ya estoy dividiendo. Es decir, si yo tengo 2 hijos y cada hijo tiene a su vez 2 hijos, es decir, tengo 2 hijos y 4 nietos, pues de esa tercera parte que hablé antes de la libre disposición, pues puedo hacerlo y llevarla a los nietos. Con lo cual ya la cantidad que tienen que declarar Hacienda los hijos se ve disminuida en una tercera parte. Con lo cual pues también es factible. Pues Antonio, la verdad que es una lástima, pero nos quedamos ya sin tiempo. Como siempre es un placer hablar con usted, que explique con tanta claridad todos estos conceptos. Siempre que es money money, la semana pasada lo fue y esta semana va a ser. Yo creo que la próxima vez también money money. No sé. Muchísimas gracias, Antonio Caracuelo, un placer.